Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio académico diseñado para reflexionar críticamente sobre nuestra sociedad y su representación en la literatura. El cambio comienza cuando decidimos mirar con otros ojos. Change begins when we decide to see with new eyes. Hoy presentamos nuestro audiovisual inspirado en César Vallejo y su obra Paco Yunque, una historia que sirve como punto de partida para analizar realidades sociales que continúan vigentes. A lo largo del video abordaremos diversos aspectos. Datos bibliográficos poco conocidos de Vallejo, que revelan su sensibilidad frente a la injusticia y a la desigualdad. El contexto histórico y social que rodea la obra y cómo éste influye en su mente. Escenas representativas de desigualdad, abuso de poder y exclusión que pueden observarse en el relato. El análisis de esta problemática y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 10, enfocado en la reducción de desigualdades, y el ODS 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Además, incluiremos una declamación, elemento que nos permitirá conectar emocionalmente con la sensibilidad humana que aborda el tema. Finalmente, presentaremos nuestra infografía y la historieta, describiendo su proceso de creación, su significado y la crítica social a la que representa. Nuestra pregunta guía es: ¿cómo pretendemos una calidad de vida digna si todavía marginamos a quienes representan la diversidad del país? Esta pregunta es esencial porque nos invita a cuestionarnos si realmente aspiramos a una sociedad justa o si seguimos permitiendo que la discriminación y la exclusión se normalicen. Reflexionar a partir de esta obra no solo nos permite entender el pasado, sino observar de forma crítica nuestra realidad. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido, a pensar con nosotros y a reconocer la importancia de construir un país donde la diversidad sea respetada y la dignidad sea un derecho y no un privilegio. Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Gabriel Muneco Vizcarra. A continuación, presentaré algunos datos biográficos interesantes y pocos conocidos sobre César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de La Libertad. Fue el menor de 11 hermanos y creció en un ámbito humilde, donde desde muy joven tuvo que trabajar para ayudar en su hogar. Antes de dedicarse a la literatura, pasó varios oficios: ayudante en chacras, cajero en una hacienda azucarera y también profesor en escuelas rurales. Ese contacto con la vida del campo marcó profundamente su sensibilidad y su forma de escribir. Un aspecto poco mencionado es que Vallejo tenía una identidad mestiza muy fuerte. Sus abuelos habían sido sacerdotes españoles que formaron familia con mujeres indígenas. Esta mezcla cultural influyó mucho en su visión del mundo y en el tono humano de su obra. Además, su madre, doña María de los Santos, fue una figura central para él. Su muerte lo afectó tanto que inspiró poemas muy personales, como el de los Heraldos Negros. En 1920 vivió uno de sus episodios más difíciles de su vida. Fue encarcelado injustamente casi durante 4 meses por un conflicto ocurrido en su pueblo. Mientras él estaba en otro lugar, este, este encierro marcó un antes y después de su desarrollo literario. 2 años después, en 1922, publicó Trilce, una de las obras más innovadoras de la poesía en español. Un dato interesante es que escribió Trilce mediado de una etapa de gran dolor emocional y problemas económicos. Vallejo rompió las reglas tradicionales del lenguaje, inventó palabras y cambios estructurales. Su obra era tan avanzada que muchos críticos de la época no la entendieron, y él mismo tuvo que buscar una imprenta pequeña para publicarlo porque nadie quería asumir el proyecto. Más adelante viajó a Europa, donde vivió momentos de pobreza extrema. A veces escribía en cafés porque no podía pagar un cuarto, pero aún así produjo obras fundamentales como Poemas Humanos. Durante estos años también se involucró en movimientos culturales y sociales que ampliaron su visión artística. César Vallejo falleció en París en 1938, a los 46 años, a causa de una enfermedad que nunca pudo ser identificada con claridad. A pesar de su corta vida y difícil, dejó una obra profunda, intensa y completamente original. Muchas gracias. Paco Yunque de César Vallejo fue escrito en 1931, en una época en la que el Perú tenía diferencias sociales muy marcadas. Había una élite con muchos privilegios y al otro lado, familias humildes e indígenas que vivían con pocas oportunidades.
Incluso la escuela reflejaba estas desigualdades. Algunos niños eran tratados con favoritismo solo por ser hijos de autoridades. Vallejo, que siempre estuvo pendiente de las injusticias sociales, usó este cuento para mostrar cómo estas situaciones empiezan desde la infancia y no solo en la vida adulta. La historia sigue el primer día de clases de Paco Yunque, un niño tímido y de origen humilde que llega por primera vez a una escuela de la ciudad. Allí se encuentra con dos compañeros que marcaron su día: Paco Fariña, que es un niño amigable, y Humberto Lorieve, hijo del alcalde, que representa el abuso de poder desde el inicio. Humberto se aprovecha de Paco, le quita su cuaderno, copia su trabajo y hasta hace desorden para luego culparlo. Lo más indignante es que el profesor se hace de la vista gorda y termina castigando a Paco, a pesar de él saber que fue el verdadero responsable. El cuento deja un sentimiento fuerte de injusticia, que es justamente lo que busca Vallejo, mostrando cómo los abusos y las diferencias sociales no son algo lejano, sino parte del día a día de muchas personas. Al final, la historia nos invita a pensar en la importancia de tratar a todos con igualdad y de no normalizar los privilegios desde unos sobre otros. Hola, mucho gusto, que soy ustedes en Yetsimar Morales y les describiré 3 escenas de la novela Paco Yunque del autor César Vallejo, donde reflejamos la discriminación social y relacionamos con la actualidad y nuestro ensayo. Esta primera escena nos retrata la llegada de Paco a su nuevo colegio, donde es tildado por la maestra como el hijo de la sirvienta y es mirado con burlas por sus compañeros. Esto nos refleja un trato desigual, solo por el hecho de Paco provenir de un lugar humilde, evidenciando así la discriminación social, ya que en el Perú las personas son juzgadas por su procedencia o estabilidad económica. Esta segunda escena nos presenta a Humberto, el niño rico, que obliga a Paco a cargar sus cuadernos y todas sus pertenencias sin miedo a consecuencia alguna, ya que su padre es una autoridad poderosa, reflejando así no solo la discriminación, sino también el abuso de poder. Esto en nuestra realidad se evidencia porque muchos se creen superiores y con derechos sobre otros simplemente por su estatus. La tercera escena hace presencia cuando los niños rechazan a Paco por su forma de vestir, apodándolo el nuevo niño pobre, y a su vez tratándolo como si no fuera de su mismo nivel. La discriminación social hace presencia cuando Paco es juzgado por su apariencia física y su falta de recursos, igual que en el ensayo. Vemos cómo estas actitudes refuerzan la marginación que sufren estas personas. En conclusión, la novela de Paco Yunque refleja y nos hace reflexionar que la discriminación social todavía persiste en las relaciones escuela y autoridades. Asimismo, en el Perú sigue afectando a los más vulnerables. Muchas gracias. La problemática que se refleja en estos casos es la discriminación social, algo que lamentablemente todavía se ve en distintos espacios y que afecta a las personas por su condición, su apariencia o su origen. El primer caso es del Colegio Markham, donde Indecopi sancionó al colegio porque no quiso matricular a un niño con autismo y además le quitó el apoyo pedagógico que él necesitaba. Este hecho no solo muestra una falta de sensibilidad, sino también cómo algunas instituciones educativas aún ponen barreras a los estudiantes con discapacidad, cuando justamente deberían ser los espacios más inclusivos. El segundo caso, difundido por Agencia Andina, es el de un grupo de jóvenes que fueron discriminados en un restaurante de Miraflores, solo por vestirse de forma sencilla y también por su forma de hablar. Aquí se ve claramente que el clasismo y los prejuicios sociales todavía están presentes en lugares que deberían atender a todos por igual. El tercer caso es reportado por el Ministerio de Cultura del Perú. Es del caso de Azucena, una trabajadora afroperuana que recibió insultos racistas de sus propios compañeros de trabajo. Este caso refleja un problema más profundo. ¿Por qué? Porque muestra que la discriminación también se presenta en los espacios laborales, afectando no solo el bienestar emocional de las personas, sino también su derecho a un trato digno. Estos 3 casos se relacionan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con los ODS 10 y 16. El ODS 10, que busca reducir las desigualdades, se ve vulnerado cuando un niño es excluido
por tener autismo. Y también cuando jóvenes son rechazados por su apariencia, o también cuando una trabajadora afroperuana recibe maltrato por su origen. Todo esto demuestra que la igualdad de oportunidades no se cumple. Por su parte, el ODS 16, que promueve sociedades justas e inclusivas, también se pone en cuestión. ¿Por qué? Porque estos casos muestran que todavía falta fortalecer el respeto, la convivencia y el rol de las instituciones para así proteger los derechos de las personas y también poder evitar estos espacios discriminatorios. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo con sus tontos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel buen quijarudo trasto de dinástico cuero, que para no más rezongando a las nalgas tataranietas, de correa a correhuela. Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando. ¿No oyes jadear la sonda? ¿No oyes tascar dianas? Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Oh, si se dispusieran los tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las citas más distintas, así, muerta inmortal, así, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas que hasta mi padre, para ir por allí, humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerta inmortal, entre la columnata de tus huesos, que no pueden caer ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Así, muerta inmortal, así. Bueno, tanto como la infografía o como la historieta, apreciamos que el tema central de estas dos es la corrupción. Esto está relacionado con la desigualdad social o estructural, que es nuestro tema central del video. Esto nos lleva a decir que la corrupción excluye a los más necesitados, a los más pobres, que no ven la transparencia de los recursos que podemos acceder, porque vemos tanto en la historieta que está en los sectores de salud, por falta de medicina, por falta de personal de la salud, o incluso el establecimiento está inadecuado para otros. Y esto que los más pobres llevan a que necesitamos centros de salud más adecuados, pero sin embargo la corrupción lo debilita. Es ahí cuando tenemos que alzar la voz para denunciar la corrupción y la desigualdad social. Ambos gráficos visuales apreciamos que están con imágenes y una información concisa que se pueda entender. Y en la infografía también vemos en la infografía como tal o en la historieta. Esto lleva a que tomemos conciencia de tales, tanto como la corrupción, que es una rama de la desigualdad social o estructural. Gracias. Luego de las exposiciones presentadas por mis compañeros, podemos reconocer que la obra de César Vallejo y la problemática analizada nos invitan a mirar críticamente la realidad peruana. En primer lugar, se destacaron datos biográficos poco conocidos del autor que explican su profunda sensibilidad social, su origen humilde, su identidad mestiza, la pérdida de su madre, su encarcelamiento injusto y su vida en pobreza extrema. Estos elementos marcaron su voz literaria, haciendo de su obra una defensa de los excluidos de la historia. Posterior
Posteriormente se presentaron escenas del cuento Paco Yunque que evidencian discriminación, abuso de poder y desigualdad desde la infancia. Cada episodio mostrado por mis compañeros refleja una conducta que lamentablemente sigue presente en el Perú: clasismo, prepotencia y desvalorización del otro por su condición social. Asimismo, se analizó cómo estos hechos se relacionan con casos reales en nuestro país, vinculados a exclusión educativa, discriminación laboral y maltrato por apariencia o discapacidad. Este análisis permitió conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16, demostrando que aunque existen compromisos internacionales, las brechas siguen afectando principalmente a las más vulnerables. La declamación presentada nos permitió sentir desde la voz poética de Vallejo el dolor humano y la necesidad de reconocimiento y dignidad que atraviesan sus textos. Finalmente, la historieta y la infografía mostraron que la discriminación también se expresa a través de la corrupción, afectando la salud, el acceso a recursos y las oportunidades de vida de millones de peruanos. Todo lo compartido nos lleva a preguntarnos: ¿podemos hablar de una sociedad justa si seguimos permitiendo prácticas que marginan, hieren y silencian a quienes representan la diversidad del país? La respuesta claramente nos exige acción. La discriminación no es solo un problema moral, sino estructural, y la corrupción profundiza estas brechas al negar recursos, servicios y esperanzas. Nuestras recomendaciones son que se fomente educación basada en valores, empatía y ciudadanía, exigir transparencia en instituciones y castigo frente a actos de corrupción, promover espacios donde la diversidad sea reconocida como riqueza y no como motivo de exclusión, practicar el respeto cotidiano en la escuela, la familia, el trabajo y los espacios públicos. Solo así podremos aspirar a una calidad de vida digna para todos. Gracias por acompañarnos en este análisis y los invitamos a seguir reflexionando y actuando desde su propio entorno para construir un país más justo.